Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios y vamos a tocar un punto muy importante. Vamos a hablar del Shabbat, el sábado del Dios viviente. Nosotros siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál será el séptimo día de la semana? En nuestros calendarios que tenemos en la actualidad con el cual se rige la mayor parte del planeta, el domingo es colocado como el séptimo día de la semana. Y vamos a descubrir en este momento, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es ese día, cuál es el séptimo día de la semana. También vamos a contrastar entre la forma que Dios tiene para enumerar y llamar los días de la semana y la forma como el ser humano también enumera y llama los días de la semana. Todo eso lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver la primera parte. Nos ubicamos en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En este texto bíblico, nosotros encontramos la expresión divina, y fue la tarde y la mañana un día. En los versículos siguientes, a partir del versículo 5, vamos a encontrar la misma expresión de Dios, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día, y fue la tarde y la mañana del cuarto día, y así hasta el sexto día. Vamos a constatar eso con el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así es, esa es la forma divina de numerar los días de la semana. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. En estos 6 días, Dios creó al planeta Tierra con todos los detalles que tiene. Dios creó a los animales terrestres, creó a los animales acuáticos, Dios creó a los animales que surcan los cielos, a las aves. También Dios creó a las plantas, creó al sol, la luna, las estrellas. Y para coronar su creación, Dios creó al ser humano, al hombre. Al hombre también le dio una esposa. Eso es lo que Dios hizo durante los 6 días de la semana. Y cuando llegamos al séptimo día de la semana, la expresión divina es diferente. Vamos a verlo en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho durante la creación. Nos damos cuenta que Dios, después de haber realizado su magnífica creación, Él se sintió tan contento, tan alegre, tan gozoso, que se puso a descansar para contemplar la maravillosa creación que había salido de sus benditas manos. Y en estos textos bíblicos, nosotros encontramos que el séptimo día de la semana, Dios le dio 3 atributos principales, particulares, especiales, que lo convirtieron al séptimo día de la semana en un día diferente de los demás días de la semana. Dios le otorgó al día séptimo su bendición, su santificación, lo apartó, lo santificó, y Dios reposó en el séptimo día. Estos 3 atributos que Dios le otorgó al séptimo día, lo convirtieron en un día especial. Y el propósito que Dios tuvo al descansar en este séptimo día, aparte de contemplar su belleza creación, fue darnos a nosotros, a la humanidad. Lo podemos constatar con Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, donde nos dice que no el hombre fue creado por causa del sábado, sino el sábado fue hecho por causa de la humanidad. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado, del día de reposo. Entonces,
Ahí podemos ver que Dios otorgó el sábado al ser humano, a toda la humanidad del planeta Tierra. No solamente a unas ciertas personas, no a una cierta nación como muchas personas creen. Algunos creen que el sábado fue dado solamente para los judíos, pero acá la expresión bíblica es clara. Dice que fue dado para el hombre. Los judíos vienen a partir de la división del reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur que componía de dos tribus, de Judá y de Benjamín. A partir de ahí, después de la muerte de Salomón, recién empiezan a llamarse judíos. Y Adán no era judío, pero Dios le dio el sábado a Adán, así como también nos ha dado a nosotros. Así que Dios dio el sábado para la humanidad. Ese fue el propósito principal por el cual Dios descansó el día séptimo, para darnos un ejemplo de que nosotros después del trabajo también debemos descansar. Y este séptimo día, cuando Dios le otorgó estos tres atributos principales, le dio un nombre. Y ese nombre que le dio al séptimo día fue sábado. Eso lo vamos a constatar con el capítulo 20, versículos del 8 al 11 de Éxodo. Vamos a ver. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el versículo 8 dice que nosotros debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. Ese término reposo en hebreo significa Shabbat, sábado, Shabbat, que es el séptimo día de la semana. Dios dice, 6 días trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer durante esos 6 días, los 6 días laborables. Mas el séptimo día es un día de reposo, es un día sábado. ¿Por qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos existen. Por tanto, Jehová reposó en el séptimo día de la semana, lo bendijo y lo santificó. Y nos dio para nosotros. Allí podemos encontrar que el séptimo día de la semana se llama sábado y nosotros debemos descansar para adorar a Dios. Claro que debemos adorar a Dios durante todos los días de la semana, pero el séptimo día es cuando el hombre debe de cesar de su trabajo para concentrarse y contemplar la obra creadora de Dios, para contemplar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que realizó en la cruz del Calvario a favor nuestro. Esa es la forma que Dios tiene para enumerar y llamar los días de la semana. El único día que tiene nombre en la palabra del Señor es el séptimo día de la semana y se llama sábado, el sábado que es para nosotros. Ahora vamos a ver la otra parte, la forma como el ser humano tiene para enumerar y llamar los días de la semana. Ya desde los días de la caída de nuestros primeros padres, patriarcas y profetas, nos narra que fue Caín quien eligió un día particular para adorar a Dios, aparte del sábado. Él fue quien, con su carácter rebelde, apóstata y muy cruel, quien influenció muchísimo para la humanidad que se corrompiera. Y gracias a la gran parte de sus pecados, Dios tuvo que destruir lamentablemente a la humanidad a través de un diluvio. La palabra del Señor nos narra en Génesis capítulo 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Le dolió en su corazón, porque el hombre se había ido muy lejos en sus pecados. Los pensamientos de su mente eran de continuo solamente el mal. Y Dios le dio un tiempo de oportunidad para que el pueblo se arrepintiera, pero no se arrepintió.
Ahora, después del diluvio, hay 3 descendientes directos de Noé. Los únicos que quedaron después del diluvio, solamente 8 personas. Estos 3 hijos de Noé, llamados Cam, Sem y Jafet, tuvieron características muy diferentes. Vamos a hablar de Cam. Cam, la palabra del Señor nos narra en Génesis capítulo 10, que cometió un pecado inmoral para con Dios y para con su padre biológico. Él dice que vio a su padre desnudo en un momento cuando Noé estaba embriagado, y él no fue capaz de cubrir a su padre, sino que en son de burla se fue y lo avisó a sus hermanos. Y no sé hasta qué punto llegó ese pecado de Cam, que fue tan inmoral, y que esa depravación moral que bajó a los niveles más bajos, se lo transfirió a su posteridad para las generaciones futuras. Y tuvo hijos muy rebeldes. Ahí está, por ejemplo, Cus. Cus dice la palabra que engendró a Nimrod. Y este hombre llamado Nimrod fue un terrible hombre. Dice la palabra que fue un hombre cazador delante de Jehová. Y fue él quien encabezó la empresa de la apostasía y de la rebelión ante los mandamientos de Dios. Él, con los que estaban de su parte, decidieron separarse de sus amigos, de los descendientes de Sem, los que eran obedientes al Señor, y migraron a la llanura de Sinar. En este tiempo está ubicado Irak, en la actualidad, allí, y decidieron establecer un imperio a nivel mundial. Fue el primer imperio que estableció en esta tierra, Babel, que después llegó a llamarse Babilonia. Fue allí donde él trató de concentrar a la humanidad, contrariando el propósito de Dios. Porque Dios había creado al ser humano, pero no para que se concentrara en un solo punto geográfico, sino para que se extendiera en todo el espacio del planeta Tierra. Sin embargo, Nimrod hizo esta contraposición ante el Señor. Y fue allí en Babilonia, fue allí en la Torre de Babel, cuando ellos empezaron a entender y a descubrir las ciencias. Ellos descubrieron la ciencia de la astronomía y la ciencia oculta de la astrología. La ciencia de la astronomía es una ciencia que estudia los movimientos de los astros, de los planetas, de las galaxias, de los sistemas que existen en el espacio del universo. Y la astrología es tratar de predecir los acontecimientos futuros a través de la observancia de esos astros. La astrología también trata de anunciar los acontecimientos futuros a través de la observancia de las entrañas de los animales. Hoy hay un sinnúmero de formas astrológicas que han suplantado el sistema profético de nuestro Padre Celestial. Hay la lectura de las hojas de coca, hay la lectura de las cartas, la lectura de la bola de cristal y muchas cosas más. Fue en Babilonia también donde nació, donde surgió, donde se inventó el horóscopo. Los babilonios dividieron a las estrellas en 12 constelaciones y a cada constelación le asignaron un mes del año, y es por eso que cada año o cada mes del año tiene un signo. Piscis, Tauro, Géminis, no sé, no más me acuerdo, pero esos son los signos que se le da a los meses del año. Y nosotros, lamentablemente, la humanidad cree que en base al signo es la bendición de su vida, pero no es así, hermanos. No es así, queridos amigos. Las bendiciones, las únicas bendiciones que nosotros recibimos son de parte de nuestro Padre Celestial. No son por suerte, no son por casualidad, no son por los signos zodiacales, sino es por Dios Todopoderoso. Entonces fue allí donde ellos observaron a los astros, vieron 7 astros en el espacio. Vieron al Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Y Satanás, que quería suplantar el gobierno de Dios en esta tierra, que quería contrariar el sistema doctrinal que Dios estableció en el Edén, estaba detrás de toda esta empresa maléfica, corrupta, idolátrica.
Y él fue quien los indujo a los babilonios a postrarse ante los astros que estaban viendo en el espacio. Satanás fue quien los indujo a que ellos les rindiesen culto a los astros. Y el astro, entonces, los babilonios empezaron a apartar un tiempo para poder adorar a cada astro. Y el astro de mayor luminosidad para los babilonios era el sol. Y le dieron y le asignaron el primer día de la semana para adorar al sol. Y de ahí en adelante, el primer día de la semana se empezó a llamar domingo, porque domingo significa día del sol. En romano, por ejemplo, en el idioma latín, die solis, día del sol. En inglés, Sunday también significa día del sol. Y en muchos idiomas que existen en el planeta Tierra, en la mayoría de los idiomas, domingo significa día del sol. ¿Por qué? Porque es ahí donde empezó en Babilonia a adorarse al sol, dedicando especialmente el día domingo para rendirle homenaje. Y a la luna le asignaron el segundo día de la semana, que llegó a llamarse lunes. Luego a Marte le asignaron el día martes, el tercer día de la semana. También al cuarto día, el miércoles le asignaron para Mercurio. Para Júpiter le asignaron el día jueves. Para Venus le asignaron el día viernes. Y para Saturno le asignaron el día sábado. Y de ahí en adelante los días empiezan a tener un nombre. El punto principal que quiero resaltar acá es que el Shabbat, el sábado del Dios viviente, que Dios le dio un lugar especial en la creación, fue dejado en último lugar. Y en el primer lugar, en el primer nivel, fue colocado el primer día de la semana, el domingo, para adorar al sol. Qué contrariedad, ¿verdad? Pero eso es justamente la inteligencia de Satanás. Eso es lo que él quería lograr, que la humanidad se vuelva de los mandamientos de Dios a sus propios mandamientos, a su propia forma de adorar, porque él demanda adoración, demanda homenaje. Más adelante, en las generaciones futuras, en las civilizaciones que siguen después de Babel, también guardaban el domingo para adorar al sol. Los egipcios, los asirios, la segunda Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, los medos y persas, Grecia, Roma y así sucesivamente, en la mayoría de las civilizaciones, empezó a adorarse al sol a través del día domingo. ¿Cómo es que ellos llegaron a adorar al sol? Claro, cuando Dios confundió la lengua en la Torre de Babel, dice que los esparció por todo el espacio de la tierra. Eso está en Génesis, el capítulo 11. Ellos dicen que fueron según su lengua y se fueron a habitar a diferentes lugares de la tierra, pero en su mente llevaron el conocimiento de la adoración al sol que se les inculcó en Babilonia, que se les inculcó con Nimrod en la Torre de Babel. Y es por eso que hasta el imperio incaico, acá en Perú, adoraban al sol. Los incas adoraban al dios Inti, es el dios sol. Ese conocimiento lo trajeron de allá. Y esa es la empresa de Satanás, ese es el propósito de Satanás que siempre ha tenido desde el principio. En la actualidad nosotros tenemos, la mayor parte de la humanidad tiene justamente esa forma de contar los días. Porque en la Biblia no encontramos que Dios le haya dado un nombre a los días de la semana. Como dije al inicio, el único día que tiene nombre en la Biblia es el séptimo día y ese día se llama sábado. Y Dios nos ha amonestado a que nosotros tengamos cuidado, mucho cuidado de esta forma de adoración del día domingo, porque es un día que corresponde al Dios Sol. Que Dios lo creó, sí, pero que el hombre lo idolatró. Ahora, en la actualidad, en los Estados Unidos de Norteamérica, se está gestando un proyecto para colocar al domingo por ley al séptimo día de la semana como el día domingo. No sé si me dejo entender. En los Estados Unidos se está gestando un proyecto para colocar al domingo como el séptimo día de la semana por ley. ¿Qué significa eso? Que si es una ley, uno tiene que acatarlo y tiene que obedecerlo. Que en nuestros propios términos nosotros lo conocemos como ley dominical y que eso no está muy lejos de cumplirse. La mayor parte de los cristianos protestantes en el mundo
defienden esta posición, que es el domingo, el día en el que uno debe regocijarse y adorar a Dios. Es el día que debe dedicarse para servir a Dios. Si es cierto que ellos dicen que fue ese día porque Cristo resucitó en el día domingo, lo cual nosotros no lo negamos. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en día domingo. Pero la diferencia está en que nosotros no hacemos caso o no obedecemos lo que ellos dicen. Ellos dicen que hay que guardar el día domingo porque el día domingo es el día que Cristo resucitó. Nosotros sí lo guardáramos. Pero ¿sabe cuál es el tema? El punto es que no hay base bíblica para defender o para respaldar dicha declaración. No hay un solo texto bíblico en la palabra del Señor que nos diga que el domingo, porque Cristo resucitó en ese día, hay que guardarlo. Si siquiera existiera un texto bíblico, si existiera 2 textos bíblicos que digan que el domingo es el día que debemos guardar porque Cristo resucitó y que Dios cambió la ley, amén. Amén. Nosotros guardaríamos el domingo. Pero la palabra del Señor tajantemente va a respaldar, va a afirmar, va a acreditar que es el sábado, el 7º día de la semana, y es el día que Dios lo eligió desde el Edén para servirle a Él. Así que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto por regresar en las nubes de los cielos para llevar a su pueblo que se ha preparado. La lucha final será entre los mandamientos de Satanás y los mandamientos de Cristo, entre el día de adoración. Ese va a ser la piedra de toque y debemos estar preparados para defender los principios de Dios a capa y espada. Cristo, cuando venga, va a aclarar todas estas tinieblas espirituales que Satanás proyectó en la mente del ser humano para engañar a la humanidad, para engañarnos a nosotros. Pero nuestra única defensa, nuestra única seguridad está en un así dice Jehová, en un escrito está. Este es el contraste que quería mostrarles, este es lo que yo quería compartir con ustedes, y que sea para gloria del Señor y nos bendiga a cada uno de nosotros y sigamos estudiando cada día la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.